Yo escribo música instrumental, o sea, la música original, score para las escenas dentro de una película. Lo que uso de mi carrera, más que nada, son los conocimientos musicales de cómo resolver ciertas armonías, cómo resolver cierta instrumentación, orquestación. Algo que he aprendido es que la primera impresión que tienes componiendo contra la imagen, por lo general funciona. Pues en el cine tienes que olvidarte de eso, ¿no? No eres el principal, no eres el artista, la gente no va a ir a ver la película porque la hizo la música Alejandro Caro. Nunca me dio miedo decir, yo sé hacer algo cuando no sabía hacer nada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eleazar Viló y tendré el gusto de conducir este programa con ustedes el día de hoy, desde mis puntos y desde mis trincheras, que son la actuación, que son las cámaras, que es el departamento de cámara en el medio cinematográfico. Y junto con el invitado de hoy voy a tener el gusto de que encontremos esos lugares en común que todos nosotros tenemos. En una de esas, si logramos hasta hermanarnos, nos convocan las filmaciones, el cine, pero estos espacios me parece que nos dan la oportunidad de ir un poquito más allá, de hacer comunidad, de platicar, de poner ideas sobre la mesa y de poder sobre todo compartir. Entonces el día de hoy yo te quiero presentar a un paisano mío que tuve el placer de conocer en mis meros inicios. Él ya era un músico de veras, él ya era compositor, él ya tenía una carrera hecha y unos proyectos ya muy interesantes desde la época. Yo apenas iba empezando y fue un gusto conocerlo en aquella etapa porque pues desde entonces se veía el talento que ahora se ve reflejado en todas las rayitas que tiene tu IMDb, todas las rayitas de tu currículum. Y hoy te quiero presentar a un compositor, te quiero presentar a un músico que ahorita me va a quitar muchas dudas al respecto, que es mi paisano y se llama Alejandro Caro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, bro, por tenerme aquí. No, bienvenidísimo. Sé que te agarré haciendo mil cosas acá en un viaje express a la Ciudad de México. Estamos grabando, de hecho, en su hotel para más rápido, para más lo que sea. Entonces, la Gusgri. Ustedes, exactamente, saludos al Gusgri Vlogs. Entonces, ustedes disculparán que todo es un poco diferente, todo es un poco itinerante. Y quiero empezar el capítulo con una mística que tenemos de este lado, que es darte un obsequio. Ah, ok. Quiero darte un obsequio hecho a la medida. A ver. Un obsequio para tu persona, un obsequio que tiene el objetivo de materializar, de tocar el alma, en una de esas hasta de conmover. Porque a mí me pasa con los invitados que son gente con la que he compartido la vida, son gente que admiro. Entonces quiero regresar un poquito de todas estas cosas. No, muchas gracias, bro, qué buena onda. Y pues tiene ahí unas instrucciones muy particulares. Es si me permites, como te dije, yo soy muy místico, es la evolución, tocando un poco a tu puerta y señalando algunos puntos, que es una palabra que nos gusta mucho decir en este programa. Ah, qué bonito, muchas gracias, bro, qué buena onda. Y pues nada, Alejandro, a ver, te quiero hacer unas preguntas, por ir abriendo pista. Sí, lo que sea, sí. Explícamelo para que lo entienda mi primito de 6 años, mi vecina. ¿Qué es lo que tú haces en el medio cinematográfico? Yo escribo música instrumental, o sea, la música original, score para las escenas dentro de una película. Tú eres un compositor para cine. No hago canciones. Ajá. Soundtrack y score es muy diferente. Ok. Soundtrack se podría decir las canciones licenciadas para una película o encargadas a algún artista popular del momento para publicitar la película. Okay. No sé, Twilight, Decode con Paramore. Okay. Fue un exitazo esa. Pero no es una canción que salga dentro de la película. Muchas veces es una canción simplemente para medios publicitarios, ¿no? O sea, para darle publicidad a la película por medio, pues, de algún artista popular del momento, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo hago es estar de atrás de todo, ¿no? O sea, yo hago música, pero al final no soy el artista estrella que está haciendo música. Soy uno más de, pues tú sabes, ¿no? De 1000 personas que trabajan en una película. Uh-huh. O sea, nosotros vemos una escena, están entrevistando ahí bien padre en un cuarto de hotel. Ajá. Y en eso se apagan las luces y llega el asesino serial de la película. Suena una música tensa. Exactamente. Esas son las cosas que tú le añades a la película. Entonces quiero que me platiques un poquito, esas son las diferencias. Y un poquito del proceso, porque yo he escuchado de ti mucho las palabras, pero no las entiendo muy bien. He escuchado del compositor, he escuchado del score, he escuchado de quien orquesta, sí. De que cuando haces una maqueta, de que cuando vas y grabas ya los músicos en físico. Entonces quisiera que me platiques un poquito del proceso. Si no me equivoco, parte de una película terminada, o una telenovela, una serie, lo que sea, ¿no? ¿Cómo funciona más o menos? A mí me gusta mucho empezar a trabajar desde que antes de que empiecen... Bueno, en la preproducción me gusta mucho empezar. Uh-huh. Porque a mí me gusta mucho empezar a hacer música sin imagen. O sea, música inspirado en lo que trata la película, porque al final lo más difícil no es hacer música para escenas, sino hacer
encontrar el sonido de la película. Eso es lo más difícil. O sea, cómo suena esta historia, cómo suena esta película, qué tono va a tener de música. Pero desgraciadamente muchas veces yo empiezo en postproducción para terminar ayer, ¿no? O sea, a mí me mandan un corte y al mes quieren que tenga un score terminado, ¿no? Yo siempre pido 12 semanas porque sé que me van a dar 8. Uh-huh. Pero si me dieran 8 semanas, 12 semanas para mí sería perfecto. Me gustaría mucho la mayoría de los proyectos empezarlos pues en preproducción, ¿no? Que el director ya tenga música que pueda escuchar para inspirarse, que se le enseñe a los actores para que sepan más o menos el tono de cómo se va a sentir. Hacer música para que el editor, cuando llegue a edición la imagen, ya tenga música con que editar el editor y no ponga música de otras cosas que luego me ensucien, pues, cómo el director va a ver la película. Porque una película un director la edita 6 meses, 1 año a veces, quién sabe. Entonces los editores tienen que editar con música porque necesitan darle ritmo a la escena. Y pues usan música de Star Wars, de Batman, no sé, ¿no? Entonces, mientras más tiempo un director escuche esa música y le da repetición al corte y ve miles de cortes, esa música se vuelve parte de la película. O sea, de tanta repetición que el director tiene contacto con esa música que no es de la película, es más difícil para mí el trabajo luego hacer que se olvide de cualquier otra cosa que has escuchado en la vida. Porque al final, si tú editas con música, esa música no es tuya, pues. No es ni de la película en general. Entonces, mi trabajo es, mientras más el director esté casado con esa música de referencia, más difícil es mi trabajo. Entonces, por eso a mí me gusta... O me gustaría que en todos los casos fuera yo empezar desde preproducción, mandarle música, mucha música, 1 hora, 2 horas de música y que el editor tenga bastante material para ir editando más o menos. Y ya cuando tenga el corte cerrado, que venga conmigo y me dice, así más o menos. Y yo ya, lo que estoy escuchando es algo que yo hice. Uh-huh. Entonces yo ya puedo partir de ahí y desarrollar a gran escala. Ok. Esa sería la vida ideal, ¿no? El deber ser de pronto. El deber ser. Ajá. ¿Y qué tan seguido pasa? Pues me ha pasado, yo creo... de hecho, ahorita que estaba con la directora con la que estoy trabajando ahorita, me preguntó cuántas películas he hecho. Y entré a mi IMDb y iban 66 con la de ella. Ajá. Ella era número 66. Y le digo, pero faltan muchas que no están ahí. O sea, más cortos, más series, sí, más novelas. Sí, faltan muchas que están ahí. Y yo creo que de esos 66 proyectos... Ni 10 he hecho ese proceso. O sea, ese proceso soñado, ¿no? Y ahora bien, entre el querer, el deber y el equilibrio que me consta que tú logras encontrar en los proyectos, ¿cómo lo haces posible? Porque son circunstancias adversas de alguna manera ir en contra del tiempo, componer sobre un corte que ya se tiene, que a lo mejor compones y luego se modifica. Pues es que es algo que te tienes que acostumbrar, ¿no? O sea, el cine es un arte... que implica mucho, ¿cómo se dice? Muchas cosas en tu contra. Presupuestos, tiempo, cambios. O sea, hay muchas cosas que siempre están en tu contra. Entonces, como compositor, yo creo que el mejor consejo es... Tienes que aprender a vivir con esa incertidumbre. O sea, tienes que aprender a resolver en lo que te den. Por ejemplo, lo que te contaba hoy. Ahorita llegué a Ciudad de México... a componer una escena que no estaba pronosticada en la película, pero la tuve que componer porque en esa escena iba una licencia de una canción popular que no consiguieron, entonces tenemos que hacer algo original. Y la grabación es mañana. Entonces, yo ya estoy acostumbrado. O sea, cuando vengo para acá a trabajar, yo siempre le digo a los productores o al director, al que me contrata, el que pague, úsame. O sea, voy a estar ahí, voy a eso nomás. O sea, lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo. No importa si hay que componer, yo traigo mis cosas. Afortunadamente hoy podemos componer donde sea, ¿no? Con estas cosas y computadores y laptops y cosas así. No tengo que estar en mi estudio presencialmente. Oye, y el equilibrio mental y emocional, porque tú eres un músico de corte de universidad, de escuela, de conservatorio, ¿no? O sea, las cosas que tú estudiaste en tu licenciatura... pues de repente hay que ponerla así al servicio, pero haciendo ajustes, ¿no? A la hora de caer con una película. Entonces, ¿cómo encuentras tú esta parte de pues, la estructura que tiene un músico de conservatorio con el dejarse fluir? Pues tienes que aprender a... Es que al final, cuando tú haces música para cine, tú no haces música para entretenerte tanto a ti. O sea, tiene que funcionar con la película.
Si la escena funciona con una sola nota, tienes que dejar el ego atrás porque, es una sola nota. Pues funciona, o sea, funciona con la imagen y eso basta, ¿no? O sea, al final un buen score es el que no se nota muchas veces. Un buen score es el que no se nota. Sí, o sea, si tú estás viendo una escena y te brinca la música, pues es que no funciona del todo, ¿no? Digo, si el propósito es que te brinque... Sí, que música clásica, el violín entrando y alguien destripando a un próximo, pues ¿no? está bien, depende qué se quiere lograr, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, si quieres que todo se sienta más natural, más fluido, algo que me gusta mucho a mí es que la música no se sienta que entra ni sale de una escena. Ok. Que yo estoy viendo la peli, nunca me di cuenta cuando pero entró la música. Ajá. Pero sentiste que algo pasó, pues, ¿no? Obviamente el consumidor promedio no se va a poner a ver, aquí entró la música, aquí entró el diseño sonoro, el color aquí. Pues no, a lo que le interesa es entretenme, muéstrame algo, ¿no? No me hazme importa reír, hazme llorar. No me importa si lo grabaste con un iPhone. Uh-huh. Entretenme, ¿no? Entonces, con la música es igual y pues lo que uso de mi carrera más que nada son los conocimientos musicales de cómo resolver ciertas armonías, cómo resolver cierta instrumentación, orquestación, colores. Si el director me dice, quiero que la música suene a martes 3 de junio del 2025 a las 2 de la tarde. Pues tengo que ver cómo descifrar... ¿Cómo se resuelve eso musicalmente hablando? Sí, cómo organizar los sonidos para que suene a martes 3 así, pues, ¿no? Ese es mi trabajo más que nada. Es como un arquitecto, ¿no? O sea, tienes que aprender a construir de manera que... sobre el espacio. Muestre lo que el cliente quiera. Oye, a ver, y del trabajo con los directores y las directoras. Pues me imagino que hay quien sabe mucho de música, ¿no? Y que te da referencias de que, no, este es el barroco novohispano y quiero que Sí. Y quien te hablará en escala. Sabes que esto en fa sostenido mayor por la razón que sea, porque me suena a mi infancia o no sé. Sí. Y hay quien te dice un martes 13. ¿Cómo jalas, estiras, empujas, resuelves? Fíjate que no me han tocado muchos directores que sean músicos, ¿eh? Uh-huh. Mi segunda película, sí, el director era músico. No músico profesional, pero sabía tocar cosas, ¿no? O sea, entonces... Fíjate que nunca me habló de música. Me hablaba de emociones más que nada. Ok. Digamos, el que era más músico fue el que menos habló de música. Sí, porque al final... Si ellos pudieran resolver su música, pues creo que no contratarían a un compositor, ¿no? Excelente respuesta. Pues sí, ¿no? O sea, si yo pudiera hacer mis películas y para yo hacer la música que yo quiero hacer, uh-huh, pues yo también sería director, ¿no? Y yo haría mis pelis y, voy a hacer esta peli porque quiero hacer este tipo de música. Ok. Oye, ¿y cómo es el trabajo con los directores en el sentido de... ¿Quién más opina es el director en este punto? O el estudio, el productor, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Sí, me ha pasado mucho en publicidad que el productor es el que... O el cliente, sí, pastas de dientes, don bolígrafos. Sí. Ok. Sí. Y en el trabajo del director, porque pasa mucho en la preproducción, que el ejecutivo se vuelve analógicamente el esposo o la esposa del director o directora. No me refiero a una relación sentimental ni nada por el estilo. Me refiero a esta onda, lo decimos mucho en broma, en la onda del soporte. Okay. O sea, en la onda de que tienes que estar ahí, tienes que acompañar y no estoy intentando hacer chisme, no te preocupes. Y a la hora del rodaje pasa mucho que de pronto con el protagonista o con el fotógrafo o con alguien encuentra esta complicidad. Pues mira, me ha pasado, creo que tú hice una película hace 2 años que se estrenó el año pasado en salas aquí en Ciudad de México, se llama El Ascenso. Uh-huh. Creo que es la vez que más he tenido opiniones de diferentes partes de la película para darme retroalimentación de cada work in progress que yo mandaba. Me mandaba retroalimentación el director, los 2 productores, el productor ejecutivo, uh-huh, el editor y esos 5. Sí, toda la columna vertebral del proyecto. Eso es la primera vez que tengo tantos comentarios cada work in progress de tanta gente. Por lo general, siempre es el puro director. Uh-huh. Pero hubo organización de manera en que entre ellos hablaban y hacían una lista y ya nomás me dan lista. No de que cada quien me decía sus cambios, ¿no? Sí, si no era un mercado, una subasta. Sí, fijamos bien. Oye, si son varios, pues entonces hagan una lista y esa que me la diga una sola persona y así. Pero yo sé que todos esos comentarios venían de todos ellos. Lo sé porque en todas las juntas estaban todos. Uh-huh. Oye, a la hora de la estructura, en este departamento que tú encabezas, ¿quién es quién? ¿Quién orquesta? ¿Quién compone? Los que ejecutan? ¿Me puedes platicar de la estructura?
En un departamento musical, pues, está el compositor, que es el jefe de departamento. Ujú. O sea, yo soy el responsable de entregar la música original como tiene que ser entregada. Ujú. Sí, aquí están las partituras Aquí de tu está película. el máster. Ajá. Dentro de mi cargo varía mucho el presupuesto, obviamente, qué tanta gente puede trabajar conmigo, qué tanto tiempo de estudio, no sé. Por ejemplo, en mis departamentos, pues, orquestadores. ¿Quién es el orquestador? El orquestador es la persona que se encarga de traducir lo que yo hago digitalmente a partitura para que lo puedan leer, interpretar y grabar músicos en la vida real. Ujú. Técnicamente, así a grosso modo, podría ser eso. O sea, tú compones sobre un sintetizador y ahí le vas dando y te vas dejando MIDI, ir. me aprueban la maqueta y ya Ajá. que está aprobada, eso lo paso, mi información MIDI a un orquestador y lo Ujú. pasa a partitura y pues lo pasa. Pero como yo he sido orquestador de muchos compositores durante muchos años, o sea, la mitad de mis películas han sido como orquestador, Ok. no como compositor. Entonces, me orquesto yo mismo. Ya. Obviamente, depende del proyecto. Si algún día llega un proyecto que son 1 hora y media de música, pues sí voy a ocupar un orquestador externo. Que ya he trabajado. Mayra Lepro Saludos, es Mayra. mi orquestadora desde hace años, ¿no? Ujú. Pero cuando son cosas sencillas, pues yo las hago. Ujú. Mm, Pasas esto a la partitura. O sea, tienes una maqueta, literal, un archivo MP3, WAV o lo que sea. sí. Luego existe una partitura y eso con se esta graba. partitura pasas idealmente a grabar con músicos en Y vivo. eso se reemplaza por lo MIDI digital, que ya hice yo en maqueta, sí. Ujú. Y ahí vas a algún estudio de grabación con Sí. un ingeniero, con microfonistas, con... Por ejemplo, en el caso, ahorita estoy trabajando en una película que se llama Niñas Escarlata y es un documental de República Dominicana de la directora Paula Curi. Que mañana hay que preguntarle a Paula si podemos decir de esto en la entrevista. Así es. Y es un documental muy padre. Y en este caso, tuve de la mano a un productor musical, A un productor musical. que es Ajá. el mismo postproductor de la película, que se llama Omar Lara. Y en esta película es la primera vez que me toca trabajar con un productor musical dentro de mi departamento. Está muy padre. ¿Pero qué hace la figura? No. Omar se encargó de rentar estudio, conseguir músicos. Ok, es un productor enfocado a toda la parte musical. Sí, traslados, hospedajes, ruta crítica del día, los ingenieros. O sea, él se encargó de todo. Ujú. Nunca había tenido un productor musical así en una película y la verdad quisiera tenerlo siempre. Sí. Está muy padre porque yo nomás me preocupo de componer. Ujú. Y no tengo que preocupar. Digo, sí me preocupo obviamente de otras cosas, de que todo esté bien y sí le pregunto y cosas así. Pero al final ha sido un gran aliado. Nunca me había tocado tener un productor musical dentro de un score y ¡wow! ¡Qué bendición! O sea, se encarga de todo. O sea, pues, todo. Comidas, transportes, partituras, impresión, todo. Ujú. Muy, muy padre. El trabajo que está haciendo me encantó, la verdad. Y llega el momento que, como pasará estos días en este proyecto, tú llegas ya al estudio donde ya está... ¿Quién canta? ¿Quién toca el piano? Ya ¿Quién está toca todo. los timbales? Ya está todo. Los instrumentos que vayas a usar. Ya está todo. Sí, me mandó una lista así de... Tengo estos músicos, ¿cuál te gusta? Ujú. O sea, para elegir. Y para mí eso fue wow. Ajá. Y muy padre, ¿no? O sea, muy... O sea, proponía muy buenos elementos. Ujú. Y tú llegas ya al estudio y ahí a la vez suele ir un director de orquesta, ¿no? O un En este caso no ocupamos director. Es un Ujú. score muy chico en instrumentación. Entonces los músicos no ocupan dirigir. No ocupan dirigirse. Además, suelen grabarlos solos, ¿no? O sea, un director, si mañana vamos a ver a la Sinfónica o lo que sea, pues sí, porque tienen que entrar en vivo. Sí, sí, o sea, si ya son más de 15, 10 personas, ahí tiene que haber una persona que lleve el... Y que se graben al mismo tiempo, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, porque si grabaras uno por separado y un score de 1 hora y media, pues imagínate cuánto tiempo de grabación, de estudio y de dinero sería eso. Todo. ¿no? Sí, entonces, por eso es más barato grabarlos todos al mismo tiempo. Ujú. Porque pues en una toma grabas a 20 y pagas 1 hora de estudio, no sé. Ok. Y en Ciudad de México, pues los estudios de grabación no son más caros. Oye, y a la hora de la elección de los instrumentos, o sea, tú haces la maqueta y, no sé, te fuiste con una orquesta clásica, y te fuiste con los mismos vientos, metales, etcétera, y no pasa que los directores suelen querer quitar o agregar instrumentos para interpretar la misma línea melódica, por ejemplo. En el caso ahorita con Paula, por ejemplo, hubo pláticas mucho de... me gusta cómo suena este instrumento. Busca la manera de agregarlo. Ujú. No obligatoriamente. Si queda, úsalo.
Por ejemplo, ella quería meter mucho xilófono. Ok. Nunca había usado un xilófono en la vida en un score. Y lo usé y funciona muy bien con la imagen. Ok. ¿Qué más quería? Quería voces, quería texturas, quería sintetizadores, todo muy moderno y funciona muy bien, sí. O sea, al final, pues el director sabe qué quiere, ¿no? Y va a tratar la manera de explicárselo al compositor de la mejor manera que puede para que eso tenga, ¿no? O sea, al final también a veces somos como psicólogos, ¿no? Tenemos que saber qué quiere, ¿no? Más cuando una persona no sabe nada de música, pues la única manera en que ella me puede mostrar qué quiere es a veces enseñándome música. Y pues yo detecto ahí bueno, le gustan estos colores, le gustan estos instrumentos. Aunque ella no sepa ni cómo se llama. Y para componer eres, no sé si esté bien el término, eres muy académico, o sea, usas un... No, de hecho no. Soy bastante popular en eso. La pregunta las tengo que ver un poco a... ¿Compones con piano Steinway en el sintetizador y sobre eso? ¿O no, lo que se te ocurra al momento? Guitarra eléctrica. Sí. Lo que necesite en ese momento que lo tenga ahí, pues grabo, ¿no? O sea, no soy bastante clásico. O sea, no me meto mucho en armonía, ¿cómo se dice? Teórico. O sea, no me meto mucho en armonía teórica ni cosas así. O sea, trato de fluir y si funciona. Algo que he aprendido es que la primera impresión que tienes componiendo contra la imagen, por lo general funciona. Okay. Es el primero así acercamiento. Muchas veces funciona, muchas veces no. Entonces, de alguna manera compones desde la tripa, desde la entraña, desde lo que te provoca. Si fuera todo muy... O sea, si yo compusiera todo muy recto académicamente como tiene que ser... Híjole, creo que es bastante difícil. O sea, obviamente hay scores que sí son bastante académicos. Pero yo creo que yo nunca he hecho un score bastante académico. Digo, debe tener algo de académico lo que hago. No sé qué sea, pero debe tenerlo porque funciona con la imagen. Entonces, pero vamos a la parte de orquestar. O sea, si no decía la escuela difícilmente... Si nos ponemos a ver qué es correcto y qué no es correcto en el arte, pues... No, y te hago estas preguntas porque teniendo bastantes amigos músicos... pues de repente esta inteligencia matemática del músico va un poco en contra de dejarse llevar. Tienes que olvidarte de muchas cosas. Tiene que funcionar. Aunque académicamente esté mal y funciona, ya sobra. O sea, sí, por favor, que mi profe de armonía no vea esta película. No le busques más. Yo siempre he pensado, si tocas una nota y funciona la escena, búscale, ok, mejórala. Pero no busques otro camino cuando ya tienes uno que ya resuelve. Menos si no tienes tiempo, ¿no? Si tienes deadlines. Si empiezas como yo quisiera desde la preproducción, tienes mucho tiempo para experimentar y ahí sí puedes hacer muchas cosas. Pero cuando tienes deadlines, tienes que entregar. Y no es que seamos workaholics, es que tenemos entregas. Y así es este trabajo. Me gustó mucho esto que dijiste de si el camino es una nota, hay que seguir ese camino y hacerlo funcionar. No está mal. ¿Por qué está mal una nota? No, me gustó porque es lección para todos los cineastas y si me apuras Tiburón, todo el mundo. Son 2 notas, ¿no? O sea, paran. Son 2 notas y funciona. Y todos vimos el agua en este momento. Y es legendario ese score. Entonces... creo que es un gran ejemplo de lo que digo, que si son 1 o 2 notas, funciona. Obviamente ya si es música que no es para cine, que es popular, que va a salir en la radio, lo que tú quieras, o para salas de concierto, pues obviamente ahí sí puedes tú explayarte y hacer cosas más, pues impresionantes o académicamente... más virtuosas, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues en el cine tienes que olvidarte de eso, ¿no? No eres el principal, no eres el artista, la gente no va a ir a ver la película porque la hizo la música Alejandro Caro. Posiblemente la vean y ni siquiera volteen a ver quién hizo la música. O no habían pensado que había compositores. O no habían pensado siquiera que existía el trabajo de hacer música para cine. Yo te recuerdo, de hecho, en Hermosillo que hacías tus pláticas, tus conferencias acerca de componer música para cine y acerca de la música para cine. Y desde que te conozco has estado metido no solo en componer, sino has estado metido en tu carrera como músico, has estado metido en la difusión, en el pensar y en el compartir todo esto. Me gustaría que me platiques un poquito de eso. Siempre me gustó dar pláticas. O sea, porque a mí me hubiera gustado ir a verlas. Sí. Cuando estaba en la carrera, pero pues no había gente que fuera a mi universidad a dar pláticas de música para cine. Mejor dicho, creo que es importante cuando vas a una universidad que tus maestros sean gente que te inspire, ¿no? O sea, que de preferencia sean profesionistas que están activos o que fueron activos y luego se dedicaron a la docencia o hacen las 2 cosas.
Porque por lo menos yo soy muy visual. Yo necesito ver que alguien está haciendo lo que yo quiero hacer. Necesito ver que es real. Necesito saber que se puede hacerlo. Entonces, mi shock cultural cuando me vine a vivir a Ciudad de México fue ese. Que conocí gente que sí vive de esto, que sí gana dinero de esto, que sí tiene familias y las mantiene de esto, que sí es un trabajo, tal vez no el más normal del mundo, pero es un trabajo que existe. Uh-huh. Y pues cuando yo empecé en Hermosillo, pues era como ser astronauta casi, ¿no? Sí. O sea, entonces, cuando me invitan a pláticas, yo la doy con gusto y gratis y no pasa nada, porque me gusta eso, porque pues ya voy a cumplir 32 años. Yo sé que estoy ya posiblemente llegando a la mitad de... Sí, ya no eres un niño en el cine. No, ya. O sea, ya posiblemente estoy llegando a un punto en unos 10, 15 años donde yo voy de salida en la industria de que pues ya hay nuevos, ya hay talento nuevo, ya hay jóvenes, tal vez con ideas nuevas. Digo, no que uno pueda hacer ideas nuevas a los 40, 50 años, pero ¿sí me entiendes? Sí, ¿no? sí, entiendo, ya viene una otro generación empuje, nueva. otra necesidad. Tanto que, o sea, vienen con una generación nueva donde escuchan otro tipo de música, tienen otras influencias que posiblemente yo no conozca a esa edad porque no convivo con esa generación, posiblemente, ¿no? Pero siempre me he considerado una persona que sí está actualizada a lo que está sucediendo musicalmente. Uh-huh. O sea, no es el género que más escucho, pero sí me he puesto a estudiar corridos tumbados, ¿no? Y ver cómo funcionan y es difícil. O sea, de mi punto de vista, lo veo y digo, híjole, no sé si pueda yo hacer eso muchas veces. Porque no lo hago regularmente, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues te tienes que estar actualizando en este medio y creo que platicar con gente en las pláticas ayuda mucho. O sea, porque te hacen preguntas de su generación. Ok. Preguntas que mi generación no tenía. O sea, no sé, pero no sé, tecnológicas. Oye, ¿qué opinas de tal cantante? Sobre todo tecnológicas, porque hay más cosas ahorita que tienen a la mano muchas personas que yo no tenía a la mano cuando empecé. Principalmente librerías, plugins, equipo. Por ejemplo, estos micrófonos no tienen ni más de 6, 7 años existiendo. Porque estos vienen del Shure SM-B7. Legendario. 7B. Que acaba de salir la nueva versión, por cierto. Acaba de salir la nueva versión con preamp. Entonces, esta pieza de tecnología es un ejemplo de que ahorita ya las cosas se pueden hacer más a la mano, pues, ¿no? No tienes que traer el Shure carísimo. Esto es... Sí, es mucho más barato, más portátil. Mucho más barato, mucho más accesible, más portátil. Entonces, si yo cuando empecé no sabía que esto iba a existir alguna vez. O sea, todo cambia y tienes que estar actualizado de alguna manera. Y esta parte tecnológica en su momento... Ojo, no digo que esto sea mejor o peor micrófono. No, es un excelente micrófono. Solo digo que... No, yo te di el punto, no te preocupes. Sí, es un excelente micrófono. Oye, Alejandro, ¿y cómo vives o cómo viviste? No sé si fue un shock cultural o algo por el estilo, la parte tecnológica. Porque yo me acuerdo que te vi en la escuela y pues sí, era piano de cola o de pared y madera y tus partituras a la mano. Pero iba yo a tu oficina... Y era todo sintetizadores, teclados, midis, la computadora, 20 monitores y etcétera, etcétera. O sea, convivir desde Schubert hasta el trap y desde el piano que tenía 200 años en la universidad hasta el último sintetizador que te pudiste comprar. Sí fue un shock muy fuerte porque cuando me vine a vivir a Ciudad de México y empecé a ser asistente de compositores, no sabía hacer nada. La parte digital de la compu, sí, Logic, la parte tecnológica no sabía nada y pues ahorita es no lo principal, pero sí es un gran porcentaje de importancia en hacer música para cine. Afortunadamente siempre me gustó la tecnología, o sea, nunca me dio miedo. Uh-huh. Entonces no batallé mucho en aprender y digo, sigo aprendiendo todavía cosas, ¿no? Pero afortunadamente no tardé mucho, pues. Uh-huh. Afortunadamente entré a tiempo. Ok. Además de que, pues, obviamente no trabajaba, no tenía el dinero para comprarme el equipo que usaban aquí en Ciudad de México, ¿no? Afortunadamente mis papás me dieron una lap y con eso empecé a aprender. Y así empecé a aprender siendo asistente aquí, pero muchas veces era llegar a mi depa llorando porque frustrado que no sabía cómo resolver un problema de asistente, ¿no? Uh-huh. Lo siento a todos los compositores con los que trabajé que les hice un mal día. Lo siento mucho, no sabía hacer las cosas. Pero eran cuestiones del tipo... no sé cómo hacer que el MIDI suene como una celesta. Sí, edita. No sé. Había muchas cosas que no sabía.
Pero pues como buen mexicano siempre dice sí sé, ¿no? Malamente. Entonces, y pues yo llegando aquí, pues obviamente tenía que aprender y buscar oportunidades, pues, ¿no? Además no había tanta información del tipo tutoriales. No había tantos en ese tiempo. Ahorita ya hay muchos canales de YouTube de cómo hacer música para cine. Spitfire, Native Instruments, Splice, Ableton, no sé, hay miles de tutoriales que tú puedes aprender ahorita. Muchas cosas que en ese tiempo no sabía dónde buscarlas. Y qué padre, ¿no? Digo, qué padre, ahorita puedes aprender a hacer muchas cosas en un video de 3 minutos. Sí. Sí, además cada vez son más concisos. Y cada vez son más cortos. Ahorita ya son en shorts. O sea, sí. hay muchas cosas que yo aprendí en shorts de YouTube. Entonces, sí fue un golpe fuerte porque muchas cosas no sabía hacerlas. Tuve que aprenderlas en el momento o durante la película, que creo que eso no es lo más conveniente para un jefe, obviamente. Pero pues así aprendí. O sea, afortunadamente nunca me dio miedo decir... Yo sé hacer algo cuando no sabía hacer nada. Pero también de alguna manera, o sea, ni aplaudiéndote ni juzgándote por decirlo, por hacerlo sobre todo, pues fue el cine que te tocó. O sea, sí. A lo mejor yo puedo juzgar muy fácil a los actores de hace 20, 30 años, no sé, o hace 40. No, y también, o sea, pues de chiquito tampoco... Yo no fui el niño que tuvo 64, que tuvo GameCube. Ay, sí. Esta es la parte donde lloramos de la computadoras. Sé que mis papás hubieran hecho un esfuerzo por comprarme esas cosas, pero yo tampoco nunca las pedía, pues. O sea, nunca me llamó la atención los videojuegos ni esas cosas, pues. Ya fue grande cuando entré a la universidad que ya dije, ok, sí necesito una computadora. Bueno. Ok. No, o sea, algo y ya desde la universidad ya tenías claro a qué apuntabas, ¿no? Pues me di cuenta... O sea, no en primer semestre, pero a la mitad ya lo tenías muy claro, ¿no? Sí, porque siempre me gustó ver mucho los detrás de cámaras de las películas en YouTube. No de música, así de filmaciones. Y una vez encontré el detrás de cámaras de la música de Piratas del Caribe de Hans Zimmer. Okay. Y me gustó ver mucho la relación. Sí, o sea, me gustó ver mucho la relación del detrás de cámaras de Hans Zimmer con los músicos y al mismo tiempo con toda la tecnología de las computadoras. Y dije, eso está padre. No que me llamara la atención la música de Piratas del Caribe ni Hans Zimmer. Después sí, pero en su momento no los conocía. Okay. O sea, de hecho, nunca he visto Piratas del Caribe. No, eso no se dice, pero ok, entiendo. Nunca la he visto. Entonces, me llamó mucho la atención eso y empecé a ver más detrás de cámaras de compositores trabajando y dije, órale, está padre esto, ¿no? Combina lo moderno, lo tecnológico con lo clásico, con lo instrumental, que era lo que yo quería hacer. ¿Y el cine ya formaba una parte de tu vida, el cine, el teatro? Pues me gustaba ver películas, ¿no? Pero no las veía con ojo crítico de, aquí sonó esta nota. No, o sea, sabía que había música en las películas, pero no sabía quién la hacía, obviamente, ¿no? Ni tampoco no le prestaba mucha atención. No, o sea, no era... Así a grosso modo, no era cinéfilo. Pero me llamó la atención... En algún punto de la entrevista hasta lo enunciaste. De que eres una persona muy visual. Que decías que tenías que estar viendo a la gente y esto. Y me llama mucho la atención porque uno pensaría que un músico es más auditivo. Que por supuesto. O sea, me llama mucho la atención estos dos mundos o estas dos inteligencias que nos dirían los psicólogos que conviven en tu persona. Solfeo auditivo yo reprobaba. ¿Neta? Malísimo, o sea, sí, o sea, yo creo que apenas a partir de mis 28 años empecé a desarrollar un oído decente. O sea, yo antes no te podía entonar una escala, no te podía leer solfeo sin tener un piano. No, auditivamente sí era una... O sea, necesitabas tener el piano, ver las notas. Sí, la escala auditivamente era una basura, así. O sea, ok. Sí. Y todavía, no creas que... Pero sí me he esforzado más en... No, tengo que aprender, tengo que ser más auditivo. No, pero tu trinchera es el ver, es el tocar y el dejarse irse por la emoción. Sí, y más que nada el contacto físico con los instrumentos. Yo no soy mucho de librerías. Trato de todo que sea empezar a hacer ideas en un synth análogo o en un piano. Que pues gracias a Dios tengo ya la oportunidad de tenerlos en mi estudio. Pero eso me ayuda mucho a fluir. Ya después ya me meto a la computadora y empiezo a usar librerías y lo que sea. Pero muchas veces empiezo todo haciéndolo, pues,
Sí, como antes. O sea, necesitas ver así, Necesito esto es una sentir. mandolina. Necesito sentirlo muchas veces. Sí. Ok, por eso tienes tantos instrumentos. No es de juguetero, es más una sí necesidad. Sí los uso. Uh-huh. Sí los uso. Pero, o sea, los usas como parte de tu proceso creativo, pero no tanto que, yo voy a grabar en mi estudio esta mandolina. No, sí. A veces hago algo que me gusta y ya se queda. Ok. Sí. Trato de que a veces se queden cosas. Pues nada, yo creo que tenemos que apresurar un poquito la entrevista dadas las circunstancias. Este es el momento donde te pregunto antes de mis impresiones finales si quieres agregar algo. Ok. ¿Quieres agregar algo? ¿Quiero agregar algo? No, creo que habíamos hablado. Pues, ¿qué podría agregar? Mira, voy con las impresiones y a lo mejor eso te detona algo. A ver. Quiero explicar el por qué te quise entrevistar. O sea, por supuesto, fuiste el primer compositor que conocí desde el principio del proceso. Cuando yo no tenía muy claro qué iba a hacer con mi vida, me llamaba la atención que tú sí lo tenías muy claro. ¡Órale! O sea, eso es algo poderoso en la vida y alguien de tu edad y que hace algo muy parecido. ¡Órale! Digo, yo tenía... casi... Pues eres 2 años más grande que yo. O sea, yo tenía... Es que yo además tenía la actuación y las cámaras. Sí, cierto. Y yo tenía unos 2 años trabajando nomás cuando tú... Sí, pero eso ya eran varias líneas de IMDb y yo no sabía ni cómo crear mi perfil. Entonces era... que estuvieras 2 pasos adelante de mí, para mí era ya admirable. Yo me acuerdo cuando hiciste tu página de... Te debe haber dado lata, estoy seguro. Creo que algo así me preguntaste. Sí me preguntaste algo. Sí me acuerdo haberte preguntado. Y además me acuerdo que nos invitaste a una conferencia que dio un amigo tuyo y luego tú diste una conferencia allá en Hermosillo. Ok. La primera no era música para cine, era acerca de cómo la estructura que tenemos ahora le sonaba a Novaro, desafinada y cosas por el estilo. Ya. Yo no entendía casi nada de lo que estaban hablando, pero estaba fascinado con que un espacio así existiera. Y sé que siempre has estado interesado en el compartir, que va totalmente con la filosofía de este programa. Me gustaría mucho enseñarlo. Pues el día que quieras, si este espacio te sirve de algo, encantado. Y si las cámaras, los micros, lo que tengamos a la disposición, con todo gusto. Y me gusta mucho que le estás dando visibilidad a este puesto que es un poco más abstracto que muchos otros puestos del cine. Entonces yo te quiero ahora sí que a mi nombre y a nombre de la comunidad cinematográfica reconocer el trabajo de los músicos, de los compositores, de las personas que están orquestando, de los ingenieros de audio, de los músicos que ejecutan en los estudios, que es una labor inmensa que incluso personas que tienen a lo mejor 40 años en el cine, pues nunca han tenido la necesidad, el gusto o la ocasión de estar en un estudio, conocer a un compositor. El solo hecho de hacer ese trabajo ya es una bendición. Y de poderlo compartir y hacerlo con gusto, bendición tras bendición. Sí. Entonces, pues yo te quiero agradecer esta oportunidad que me diste de tener esta conversación. Sé que tu agenda está apretadísima, ni siquiera vives en la ciudad, y una serie de complicaciones estructurales acá con el hotel y lo que tú quieras. Entonces, te agradezco el doble que hayas hecho el esfuerzo por esta entrevista, que hayas aceptado la invitación y que hayas sido tan compartido y tan de buena gana todo. Muchas gracias. El día que quieras regresar, este es tu casa, este es tu espacio, considéralo tuyo, todo lo que ves aquí. Vamos a volver. Va. Pues lo que necesites, acá estamos, Alejandro Paisano. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Usualmente nos despediremos al abierto, hoy no ocupo, pero bueno, cada quien a su cámara. Este fue el capítulo de esta semana. Muchísimas gracias. Y hoy pudimos unir varios puntos con los músicos, con las personas que orquestan, con todas las personas que se dedican a la música para cine. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.